muriéndose. Está casi muriéndose y cuando él desaparezca vamos a ver si Maduro es capaz de heredar la autoridad y el control que tenía Chávez y sobre todo la capacidad de influir sobre la capa dirigente. Yo no creo que lo pueda hacer. Yo creo que con Chávez... Pero Capriles no le ganó a Chávez, ¿le ganará ahora a Maduro. a Maduro? Depende cuando hagan las elecciones. Si las elecciones las hacen a muy corto plazo, es muy posible que la ola esa de compasión del velorio de Chávez, que va a ser apoteósico, le sirva a Maduro para... Como le sirvió a Cristina Kirchner cuando murió el esposo en la segunda reelección. Exacto, la segunda reelección que sacó el 55% de los votos y se convirtió, y hoy en día cayó en picado, ¿no? Pero por ejemplo ahora, la gente hasta decía que Capriles no se debería postular para ser gobernador de Miranda porque había perdido ya y era un suicidio político. Sin embargo, aunque sí ganó, en el estado de Miranda son 3, 20 arrasaron. Pero entonces se queda, Chávez casi no está. Él se jugó una carta muy complicada que fue la de, y además muy discutible en ese momento, que fue aspirar, después de haber sido el contendiente y haber tenido 6.600.000 votos, a convertirse en el antichavista. Decidió retirarse de nuevo a Miranda, que era como volver a su cuartel de invierno ahí a ver qué pasaba. Parecía en su momento que era un error, pero no es un error porque ya está señalado de alguna manera muy clara como la persona de la oposición que se va a convertir en el anti-Chávez cuando venga una Bueno, yo te voy a pedir una predicción, ya que estamos hablando de astrología. Una predicción de un analista político. Si el 8 de enero Chávez no sube y tienen 30 días para hacer la elección y se presentan Capriles contra Maduro, ¿quién gana? Yo creo que Capriles tiene una altísima probabilidad de ganar. Y va a tenerla más mientras más se aleje del momento de la muerte de Chávez. Es decir, si Chávez, si las elecciones son a 6 meses, yo creo que tiene más posibilidades que si la hacen a 45 días o a 60 días. El siglo XX, volviendo a tu libro, que realmente me desvié totalmente, porque es fascinante leer un artículo y tener a la persona que te lo puede explicar con tan vasto conocimiento. La historia del siglo XX, aquí habla de Hemingway, habla del Holocausto, de Hitler, de Sigmund Freud, hasta incluyes ahí al pintor español, ahora se me olvida el nombre, Picasso, y demás. Entonces, el siglo XX, ¿cómo es la vida del siglo XX? ¿Y qué nos va a pasar en el siglo XXI? Para ligarlo un poquito de lo que estábamos hablando. El siglo XX es un siglo catastrófico, un siglo donde entre el fascismo y el comunismo dejan 120 millones de muertos en las ciudades y en las calles. Es realmente una carnicería atroz. Igual que el protagonista que pierde a la primera Inga, pierde a la segunda, que va perdiendo. Va perdiendo, es decir, y llega un momento en que solo encaja en la relación personal. Por eso también la novela es una novela de amor, es una novela porque me parece que una persona cuando pierde sus raíces... Pero pierde los 3 amores. Sí. Entonces, bueno, la vida es un poco XXI... eso, María, la vida es... algo que es lo que tengo que citar, el final, que es lo más bonito, un poco triste, y dice, el recuerdo de Nietzsche es el único paraíso del que no pueden expulsarnos. Quiere decir que la felicidad no existe, que simplemente tenemos memorias. Existe a ratos, existe por momentos, y luego existe el recuerdo de la felicidad, que es un refugio permanente. Quiere decir que la felicidad no existe, no podemos ser felices. Bueno, simplemente podemos serlo por breves periodos. ¿Tú eres feliz? Yo soy un hombre bastante ¿Cuál equilibrado es y el secreto feliz. de tu felicidad? Bueno, será que tengo muchos recuerdos, ¿no? ¿Buenos y malos? Buenos y malos recuerdos. Pero en general también tiene que ver con, qué sé yo, con el fútbol. Es otra frase de Nietzsche. Supervivencia. Sí, el funcionamiento del hígado, que en el caso mío es muy eficiente. El siglo XXI va a ser mejor que el siglo XX, va a ser un siglo tan catastrófico y donde se perdió tanto. Hasta ahora es mejor. Es decir, los primeros 20 años del siglo XX fueron la Primera Guerra Mundial, que fue una cosa devastadora, que además ni siquiera podemos averiguar por qué empezó esa guerra, que es una cosa que los historiadores se preguntan, porque sabemos que hay un episodio que ocurrió en Sarajevo, pero eso no significa nada. No estamos cerca de una tercera guerra entre Afortunadamente, Siria, Irán. Bueno, no, pero es decir, son poderes menores. No, la capacidad de destrucción del planeta la tiene solamente Estados Unidos en este momento. Es decir, el hecho de que no existan 2 potencias que se amenacen, como ocurrió hasta 1991, yo creo que eso nos da una garantía de cierta tranquilidad. Conflictos regionales, cosas espantosas como lo que está pasando en Siria. Los judíos todavía no han podido resolver su conflicto en Gaza y después de haber pasado todo lo que pasaron en el Holocausto,
¿qué va a pasar con el Estado judío? Bueno, yo espero que el Estado judío pueda prevalecer. Primero porque es uno de los experimentos más exitosos del mundo contemporáneo. Es decir, que de ese desierto hayan convertido 7.700.000 personas, hayan convertido eso en lo que es hoy en día Israel. Yo creo que es una cosa que a todos nos beneficia mucho que exista. Es en este momento el centro de iniciativas técnicas y científicas en proporción a su tamaño más grande y más importante del planeta. Entonces eso a todos nos conviene que exista una cosa como el Estado de Israel y también que existan los palestinos, pero que no amenacen al Estado de Israel porque eso carece de sentido. Los israelitas tienen que defenderse de gente que constantemente les está diciendo que los van a tirar al mar, o que les disparan misiles y cohetes. Es triste que todavía sigan pasando por lo mismo. Te agradezco muchísimo. Quisiera tener una hora para hablar contigo porque te iba a preguntar del abismo fiscal, bueno, de todo lo que está pasando en Latinoamérica y demás. Pero yo sí les voy a decir que compren el libro porque yo pensé que era difícil leerlo porque es mucha historia, pero después que ya pasé de la primera, cuando muere Inga y demás, ya me lo leí así rapidito y me encantó y uno aprende mucho de historia también. Siempre aprende de usted. A mí me encanta venir a tu programa, María. Gracias, muchas gracias, Carlos Alberto Montaner. Compren el libro.